Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Al verlos, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Queridas hermanas, hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor, una fiesta profundamente actual, aunque muchas veces no comprendamos toda su fuerza espiritual y humana. Aunque la Ascensión no es una despedida de Jesús, ni una huida del mundo, es la proclamación de que Cristo glorificado sigue actuando en la historia humana y conduce los destinos del mundo desde el corazón mismo de Dios. Y es necesitamos escuchar esto precisamente hoy. ¿Por qué? Porque vivimos un momento histórico complejo, tenso. Las noticias internacionales nos muestran reuniones entre grandes potencias, negociaciones entre Estados Unidos, China, conflictos energéticos, tensión alrededor de Taiwán, guerra silenciosa por la tecnología y la inteligencia artificial y las tierras raras y el petróleo y las rutas marítimas. Vemos alianzas estratégicas entre Rusia y China e Irán. Observamos atentamente cómo América Latina y el Caribe vuelven a ser piezas importantes en el tablero mundial, cada vez más incierto. No estamos entrando en una paz verdadera. Más bien, estamos viviendo una tregua táctica entre poderes que compiten por el control del siglo XXI. Y esto generalmente produce miedo económico, porque las decisiones tomadas lejos de nosotros, de nuestro pueblo, afectan el precio de nuestros alimentos, del combustible y del trabajo cotidiano. Miedo social porque crecen las migraciones, las desigualdades y la fragmentación cultural. Y miedo antropológico porque el ser humano parece perder la claridad de quién es, qué vale su dignidad y hacia dónde debe encaminarse. Miedo espiritual porque muchas personas sienten que el mundo avanza tecnológicamente, pero sin alma. Y en medio de ese escenario, la Ascensión nos ofrece una luz decisiva. El Evangelio no nos dice que Cristo ha abandonado el mundo para refugiarse lejos de nosotros. La Ascensión significa que Jesús entra en la dimensión de Dios y desde allí abraza toda la historia humana. Esto es fundamental porque si Cristo simplemente hubiese desaparecido, entonces la historia quedaría solamente en las manos de los poderosos, de los mercados, de las ideologías, de las estrategias militares. Pero la Ascensión proclama algo distinto. El verdadero Señor de la historia es Cristo resucitado y glorificado. Por eso decimos en el credo, cada vez que celebramos la Eucaristía, que está sentado a la diestra del Padre.
No significa eso que Dios tenga un trono físico y Jesús tenga una silla a su lado. Significa autoridad, significa que el crucificado, resucitado, participa plenamente del señorío de Dios Padre sobre la historia. Y esto debe cambiar nuestra manera de mirar el mundo, porque hoy las potencias negocian buscando equilibrio económico, control tecnológico, supremacía estratégica, pero muchas veces esas negociaciones olvidan a las personas concretas, olvidan a los pobres, a los migrantes, a las familias, a los pueblos pequeños, a los ancianos y a los jóvenes sin futuro, porque negociar la tecnología y la inteligencia artificial sin alma pone en riesgo la vida de nuestros jóvenes o su futuro. La lógica del poder mundial suele reducir al ser humano a una cifra, a un recurso, a una pieza geopolítica. Pero Cristo ascendido nos revela otra lógica, la dignidad de cada persona humana. Mientras el mundo pelea por los minerales, las tierras raras, los puertos, el petróleo, Dios sigue luchando por el corazón del hombre y de la mujer. Mientras las potencias buscan dominar territorio, Cristo quiere reunir a la humanidad en la comunión. Mientras el mundo se organiza en bloques de poder, el Evangelio anuncia una posibilidad de fraternidad universal. Y aquí aparece la misión de la Iglesia. La ascensión no marca el final de la obra de Jesús, marca el comienzo de la misión de los discípulos de Cristo. Entrega a la Iglesia, a Jesucristo, una tarea de continuar su presencia en medio del mundo. Por eso los ángeles le preguntan a los discípulos, a los apóstoles: ¿qué hacen ustedes ahí parados mirando al cielo? Es una llamada a nosotros a no paralizarnos. Hoy también nosotros podemos quedarnos mirando con angustia las noticias, las crisis internacionales, las tensiones económicas y culturales. Pero la ascensión nos recuerda que el cristiano no vive desde el miedo, sino desde la esperanza activa. La esperanza cristiana no es una ingenuidad, no consiste en pensar que todo saldrá bien automáticamente. La esperanza cristiana nace de la certeza de que Dios sigue conduciendo la historia, incluso en medio de las contradicciones humanas. Y esa esperanza nos impulsa entonces a actuar, porque el mundo actual necesita comunidades cristianas capaces de humanizar la sociedad. En una cultura polarizada debe ser constructores de diálogo. En una economía excluyente debe defender la dignidad humana. En una sociedad marcada por el individualismo debe reconstruir la fraternidad. En un ambiente de miedo global debe anunciar que nadie tiene la última palabra fuera de Dios. Hermanas, hermanos, la ascensión también nos ayuda a entender qué significa verdaderamente ascender. Muchas veces creemos que ascender es acumular más poder, más riqueza, más prestigio, más influencia. Esa es la lógica de los sistemas políticos y económicos. Pero Cristo asciende después de haber servido, después de haber amado, después de haber entregado su vida por todos. La verdadera grandeza no consiste en dominar, sino en amar. La verdadera ascensión es crecer como hijos de Dios y madurar espiritualmente y construir una humanidad más justa. Y esto tiene una resonancia profunda hoy para nosotros, aquí en el Caribe y en América Latina. Nuestra región vuelve a ser importante geopolíticamente
por sus puertos, por la migración, por las tierras raras, por los alimentos y el petróleo. Pero nosotros debemos recordar algo esencial. Ningún pueblo puede reducirse solamente a su valor estratégico. Los pueblos tienen arma, las culturas tienen dignidad, las personas no son piezas de ajedrez internacional. Por eso la Iglesia debe seguir siendo la voz profética en medio del mundo. La Ascensión nos recuerda que nuestra meta última no es quedarnos atrapados en las luchas del poder humano, sino caminar hacia la plenitud de Dios. Cristo ha llevado nuestra humanidad hasta el corazón mismo del Padre, y eso significa que nuestra vida tiene un destino eterno. No estamos hechos para el vacío, ni para la violencia permanente, ni para la desesperación colectiva. Estamos hechos para la comunión. Por eso, hermana, hermano, esta fiesta nos llama hoy a tres cosas. En primer lugar, a levantar la mirada sin escapar de la realidad, a comprometernos más profundamente con la transformación del mundo y a vivir con esperanza activa en medio de la incertidumbre histórica. Cristo no ha abandonado la historia. Cristo sigue actuando, Cristo sigue guiando a su iglesia, Cristo sigue soplando su espíritu sobre la humanidad. Y mientras el mundo busca desesperadamente estabilidad y futuro, nosotros proclamamos que la verdadera esperanza tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo, Señor de la historia. Sigamos pidiendo, hermanas, hermanos, al Señor que siga aumentando nuestra fe y que nos ayude a entender esta fiesta y la implicación que tiene en nuestra vida cristiana. Amén.